Amigos de Andina, estamos ahora en nuestro programa Económica y hemos invitado para conversar sobre el tema de la vivienda en el Perú a la señora Giovanna Arellano Cabo, funcionaria de Progestión. Progestión es una institución que desde hace 19 años atiende a todo sector de desarrollo inmobiliario en temas como financiamiento y construcción. El tema de la vivienda, por lo demás, preocupa a los peruanos. El déficit de unidades de vivienda está calculado en 1.5 millones. De modo tal que 1.5 millones de unidades de vivienda, de modo tal que es un asunto que debería recibir respuestas tanto del sector público como aportes, desde la investigación, desde las propuestas, también del sector privado. Señora Arellano Cabo, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes y lo que yo pueda aportar en esta entrevista sería para nosotros realmente importante porque nuestro país está en un pleno desarrollo y maduración de atención a la población, ¿no? Empecemos por el tema del déficit de vivienda. 1.5 millones de unidades es una cifra bastante alta para un país de 30 millones de habitantes. Claro, lo que pasa es que nosotros hace poco hemos entrado al desarrollo y se han hecho edificios multifamiliares para atender a ciertos sectores de la economía de nuestro país. El 75% de la población de nuestro país tiene menos de 35 años, ¿correcto? Y cuando empezó el desarrollo inmobiliario, usted recordará que en las casas de los padres vivía pues el hijo que se casaba, el cuñado. En vez de que la gente se fuera, regresaban con más, ¿no? Al segundo piso, además. Y al segundo, no, vivían adentro y ya era un elegido el que podía tomar los aires y construirlos. Claro. O sea, nuestra situación era bastante limitada, ¿no? No había posibilidades de créditos para poder adquirir vivienda, no había quien construyera, no había negocio, entonces son muchísimos años en que hemos estado realmente sin ningún desarrollo. Entonces, con el fenómeno Mi Vivienda, se logró, que alguna población tomara, familias que estaban viviendo en las casas de sus familiares, salieran, compraran vivienda y mejorara su situación. Pero actualmente tenemos un gran porcentaje de juventud que es la generación Millennium, ¿no? La generación Millennium está comprendida entre jóvenes de 25 a 40 años o 35 años en promedio, que son chicos que les gusta, están pensando en ya tener su departamento propio, ¿no? En tener una independencia, otros en invertir, ya la población estudia más, hay más maestrías, hay un movimiento muy joven y muy interesante en nuestro país. Y eso empuja a la demanda por viviendas concretamente. ¿Y la oferta ha sido capaz de responder a esa demanda creciente? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese campo? En este momento tenemos un stock de viviendas adecuado, pero falta definitivamente. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de los millennium se concentran en el sector B menos hacia DE, ¿no? Entonces ha habido una atención bastante esmerada al sector A, al sector B, pero el sector B todavía tiene mucho para largo, ¿no? Cuando estamos hablando del sector B menos, estamos hablando de viviendas de qué precios en promedio, señor Arellano. Dependiendo el departamento donde se ubiquen, ¿no? Porque el Perú no es Lima, cierto, ¿no? Cierto. Entonces hay personas que podrían adquirir una vivienda de, no sé, $150,000 o y en provincia $90,000, $80,000, dependiendo. Buscan ellos una vivienda que sea muy práctica, pero a la vez que tenga áreas comunes que les faciliten la vida, ¿no? Por ejemplo, que en los condominios hayan pues gimnasios, porque el millennium hace ejercicio, ¿no? Va a los gimnasios, que tengan una sala, que tengan internet, wifi en todas las áreas, que tengan lavandería, ¿no? ¿Para qué? Porque esa lavandería que tienen los multifamiliares van a ganar espacio en su departamento, no van a tener que tener una lavadora. Bajan, meten sus monedas y con su canasta tienen sus horarios, ¿no? Entonces, y todo en diferentes estratos y diferentes realidades. Y les gusta mucho que esté cerca a su centro de trabajo, porque lamentablemente usted sabe que para trasladarnos de un punto al otro en la ciudad, uno tiene que salir a veces con casi 2 horas de anticipación, por lo ¿no? menos, claro que sí. El joven de la generación Millennium, ¿es un joven que gana cuánto? Los jóvenes de la generación Millennium ganan más o menos de 3.500 soles, 2.500 soles, hasta 10.000, 15.000, 20.000 soles, dependiendo. Es un rango bien amplio, ¿no? Por supuesto, porque son profesionales muy jóvenes que salen, ¿no?, al mercado y que son los futuros empresarios o futuros directivos de nuestro país. Entonces tenemos uno que sale de pregrado
y que ha empezado sus prácticas preprofesionales, se engancha en una empresa, va creciendo en la empresa, va haciendo maestrías, porque hay el tema de que les gusta aprender. Nuestra generación Millennium es una generación que ha nacido con la informática en las manos. Quieren proyectos rápidos, proyectos que los motiven, ¿no? Y hay jóvenes de 25, 35 años que tienen hasta que están terminando una segunda o tercera maestría. Claro. ¿No? Entonces, ahora, cuando usted menciona que son unidades de vivienda, departamentos, con todas las comodidades que usted explica, que están valorizadas entre 100.000 y 150.000 dólares, me imagino que los plazos de pago son de por lo menos 15 años. Generalmente los plazos de pago van a 20 años o 25 años, ¿no? Como gente muy joven lo puede hacer. Ellos también entienden y manejan el tema de los créditos, ¿no? O sea, conocen el mundo financiero, diferente a una familia convencional que piensa, uy, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? No, cuando uno toma un crédito hipotecario, ¿qué le permite el crédito hipotecario? Le permite darle un plazo de tiempo para que usted mejore su situación económica mediante el desarrollo profesional, lógicamente, y en un momento en que puede vender esa vivienda, que fue la primera que tuvo, y comprarse una mejor. O en su defecto, cancelar, ¿no? Cancelar el crédito. Entonces ellos manejan otros elementos que la población común, digamos, contemporánea, menos conmigo, no sé si con usted. Sí, seguro que sí. ¿No? Que no manejamos, ¿no? Es una generación que no tiene temor a endeudarse. Tiene conocimiento para endeudarse y lo hace en forma pensada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los créditos y las entidades financieras a las que nosotros atendemos y conocemos muy de cerca, normalmente tienen que estar sacando productos que los atiendan a ellos, ¿no? Porque ese es el futuro. Ellos tienen capacidad para endeudarse por 25 años. Claro, por ¿no? la edad le permite. Exacto, ¿cierto? ¿no? Ahora, las zonas favoritas, las zonas preferidas para atender esta demanda de la generación Millennium en el campo de la vivienda, ¿cuáles son? En Lima, por lo menos. Sabemos que el Perú no es Lima, ciertamente, pero acá en la ciudad, ¿cuáles son las zonas más digamos, preferidas? Como le digo, el Millennium que busca estar cerca, lo más cerca posible a su vivienda, ¿no? Le gusta. Y por tanto, ¿cuáles son los...? Por ejemplo, el centro financiero, los que trabajan en el centro financiero de San Isidro, les gusta vivir en Santa Beatriz, en Lince, ¿no? Lugares ahí... Que no demanden mucho desplazamiento, exactamente. ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente a veces se van hasta a pie, ¿no? Claro. O van en bicicleta, ¿no? O van en no sé qué. Ellos tienen otra modalidad de desarrollarse, ¿no? Claro que sí. Amigos, estamos conversando con la señora Giovanna Arellano Cabo, funcionaria de Progestión. Vamos a regresar con ella luego de una pausa para seguir hablando del tema del sector inmobiliario.
Amigos de Andina, continuamos en Económica. Estamos conversando con la señora Giovanna Arellano de la institución Progestión. Un tema, hemos hablado además interesante de la generación Millennium y todas sus expectativas. Quisiéramos conversar ahora, plantearle el tema de la participación del sistema financiero. Cuando uno compra una vivienda encuentra tasas diversas. Puede encontrar tasas desde el 9%, pero también otras bastante más altas, hasta de 14, 15%, que para un crédito largo implican un desembolso mayor al comprador. ¿Cómo está esa participación, señora Arellano? Actualmente en el mercado financiero existen productos variados, según el perfil del cliente y según lo que vaya a comprar el cliente, ¿correcto? El crédito Mi Vivienda ha ayudado muchísimo a que la gente se formalice en el sistema, porque antiguamente la gente no usaba el banco y el banco no era amigable con la población, ¿no? Eran sujetos de crédito aquellas personas que tenían un gran perfil económico, cosa que gracias al fenómeno Mi Vivienda se ha, digamos, puesto como debe ser, ¿no? El banco o las instituciones bancarias miden los riesgos, que me parece muy bien porque va a permitir que nuestro sistema no se enferme, ¿no? Como ha ocurrido en otras latitudes, ¿no? Entonces sí les puedo decir que nuestro sistema financiero y calificaciones bancarias están muy bien diseñadas para evitar que haya este sobrecalentamiento en la parte financiera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los millennium, que son el objetivo en este momento del que estamos hablando, tienen capacidad de endeudamiento en tanto no tomen muchas tarjetas de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito es una herramienta importante, interesante, si es que uno la maneja con responsabilidad y con una seriedad correspondiente a la madurez financiera que debe tener todo peruano, ¿no? Entonces, no es conveniente que las personas tengan pues un montón de tarjetas de créditos, hasta en la farmacia, ¿no? Que tengan una buena tarjeta de crédito y que la manejen adecuadamente. Entonces, en la medida que uno vea un comportamiento adecuado de este futuro cliente, el banco le asigna tasas que pueden estar desde, qué sé yo, desde un 10.5 hasta un 8 o un 9, dependiendo, que es diferente a Mi Vivienda. Mi Vivienda está normado. Mi Vivienda con el bono uno llega a 9.29, 9.39. ¿Son tasas, digamos, razonables comparadas con lo que ocurre en otros países? Son tasas altas si los comparamos con el mundo, ¿no? Todavía el Perú, en otras latitudes hay tasas de 1%. 1%, claro. Qué bueno. Pero también depende de, no me atrevería a bajar a un 1% en este momento, pero sí hacerlas un poquito más amigables y sobre todo no hacer tanta venta cruzada, ¿no? ¿Cruzada qué significa? Quiere decir que yo tengo un cliente que le vendí un crédito hipotecario, ¿correcto? Y le coloco otros productos muy rápidamente. O sea, le pongo tarjeta de crédito, le doy un crédito vehicular, le doy no sé qué. Entonces, yo mismo como entidad financiera saturo al cliente y eso es peligroso. Es peligroso. Junto con el tema financiero está el tema del aprovechamiento del suelo. Se dice que cada vez hay menos espacio para la vivienda. ¿Qué se puede sugerir en ese campo? Yo considero que no es tanto así. Lo que pasa es que Lima creció en forma horizontal porque la gente no nos gustaba vivir en altura, ¿no? Teníamos nuestro paradigma que queríamos una casa, un departamento no. Cuando se hicieron los primeros edificios la gente decía, ¿cómo voy a vivir ahí? No me va a alcanzar. Y los edificios tenían unos 80, 90 metros cuadrados de área y la gente no quería vivir, ¿no? Hasta 120 metros. Ahora los departamentos tienen hasta 60 metros con 3 dormitorios y la gente quiere vivir. Es un tema más que nada de culturas, ¿no? Entonces, hay mucho suelo que se puede optimizar, ¿no? Donde hay edificaciones y habrá que buscar, conversar con los dueños y hacer nuevas propuestas para crecer en forma vertical. Pero a la vez también hay preocupación por crecimientos un poco más allá de lo que puede ofrecer la ciudad como servicio. Por ejemplo, áreas verdes, número de habitantes por metro cuadrado de área verde, por ejemplo, hay un tipo de relación que se establece ahí. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Lo que pasa es que nosotros siempre hemos pensado de que la planificación urbana debe ser hecha en conjunto y debes de transmitírsela y participar con la autoridad local, ¿no? Con los municipios. En Lima, lamentablemente, como en caso de Perú, somos aislados, o sea, cada uno va por su tema. Entonces yo construyo de una forma, el otro construye de otra forma, ¿no? No quiere decir, no es conveniente negar licencias o permisos. No,
Hay que optimizar las áreas, hay que ver las áreas verdes que se necesitan, hay que ver los estacionamientos que se necesitan, y si yo tengo edificaciones verticales, lógicamente voy a optimizar el suelo, pero si yo sigo haciendo todo horizontal, no me va a alcanzar el suelo, ¿no es cierto? Entonces hay que reordenar la ciudad. Con todo ese análisis que usted está planteando, señor Arellano, ¿cuáles son las proyecciones del sector inmobiliario? ¿Qué nos espera en los próximos años? Bueno, realmente nosotros tenemos un gran futuro en el sector inmobiliario todavía, ¿no? Yo considero que en unos 8 o 10 años todavía estamos terminando de atender a los que están desatendidos, ¿no? Hay gente que hay provincias donde no hay donde vivir, ¿correcto? O sea, no hay, ¿no? Yo me voy, por ejemplo... ¿Cuál es, por ejemplo? Mire, me voy a Huaraz, ¿no? Donde están las mineras, donde hay mucho movimiento de gente joven que trabaja, que va y viene, y no hay donde hospedarse, no hay donde vivir, ¿no? O sea, no le hablo solamente de la ciudad de Huaraz, sino le hablo de todo el callejón de Huaylas, ¿no? En Huancayo hay ya movimiento, pero todavía falta, hay mucha juventud que atender. En la selva estamos empezando, ¿no? Entonces hay muchos sitios donde desarrollar. Los desarrolladores deben de pensar en lo que necesita el cliente. Ahora, la pregunta de fondo es cómo crecer sin generar riesgo. Conocemos las experiencias de otros países donde la burbuja terminó por estallar y las dificultades generadas a partir de ese reventar la burbuja han sido dramáticas en muchos casos. Claro, lo que pasa es que tenemos que entender por qué se dio la burbuja. La burbuja se dio por una irresponsabilidad del sistema financiero, ¿no? Y lo que le decía yo, había una vivienda de que valía, no sé, $30,000, por decir cualquier número, y la persona estaba pagando su hipoteca y de pronto venía el colocador, ¿no? El vendedor, el agente financiero, y le decía, mira, tómate otra vivienda, otra hipoteca, la segunda hipoteca para que amplíes. Perfecto, lo hacía, y así sucesivamente. Y no correspondía al valor real del lema, y la gente se comenzó a sobreendeudar más allá de su capacidad, tomando miles de tarjetas, por eso es un mundo plástico, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy convencida que nuestro país es un país que ha sufrido mucho, ha pasado mucho, y que tenemos gente en el sistema financiero que va a preocuparse que eso no ocurra. Y nosotros, los involucrados en eso permanentemente, por ejemplo en este programa, ¿no? Lo estamos comunicando, hay que tener cuidado de que eso no se repita, así como cuidamos y contamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros alumnos, les hablamos del terrorismo, que no debemos permitir que vuelva, ¿no es cierto? Claro. Igual es aquí. Entonces la burbuja ha sido por un tema totalmente irresponsable. Aparte, la juventud en los países ha envejecido, no hay gente joven, ¿no? En Europa hay mucha gente que vive del Estado y para mantener un jubilado, ¿no? Yo necesito 5 que trabajen y no hay juventud, ¿me entiendes? Por tanto, no hay salida. Exacto, no hay salida. Nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Claro que sí. Porque bien, es un sector interesante, ojalá que los actores económicos sepan manejarse con responsabilidad en este campo para evitar situaciones como las que hemos conocido. Exactamente. Claro que sí, amigos de Andina, hemos conversado con la señora Giovanna Arellano de la empresa Progestión sobre el tema del desarrollo y financiamiento del sector inmobiliario. Los invitamos a continuar con la programación de la Agencia Andina y de Andina Canal Online. Buenos días.